Nadie esperaba que las criaturas consideradas indomables pudieran convertirse en la última línea entre la vida y la muerte. Una agente femenina de la patrulla fronteriza, que alguna vez fue operadora de la Delta Force, fue traicionada y abandonada para morir, colgando indefensa de un acantilado. Nadie acudió, no había señal, no había esperanza, hasta que apareció una manada de mustangs salvajes. Y lo que sucedió después cambiaría para siempre la forma en que vemos a estos caballos impulsados por el instinto. Antes de comenzar, déjanos saber desde dónde estás viendo y, si disfrutas de historias como esta, no olvides suscribirte. Nadie en la estación de la patrulla fronteriza podía recordar con precisión cuando escucharon por primera vez el nombre de Lena Hart. Llegó sin alboroto, cargando solo una bolsa de lona y la mirada atormentada de alguien que había visto demasiado. En voz baja, algunos de sus nuevos colegas la llamaban la Ranger Fantasma, un guiño a su comportamiento silencioso y al hecho de que podía entrar y salir de la estación sin apenas ser notada. Sin embargo, detrás de esa mirada distante había una historia diferente a cualquier otra. Lena Hart había sido una vez la sargento Lena Hart de la Delta Force, una operadora altamente capacitada que había servido en misiones en Afganistán e Irak. Era conocida por su enfoque inquebrantable bajo fuego, su capacidad para adaptarse a condiciones imposibles y una serie de condecoraciones que enorgullecerían a cualquier oficial. Pero su última misión en el extranjero salió terriblemente mal. Traicionada desde dentro, vio cómo toda su unidad se desmoronaba en cuestión de horas. Los sobrevivientes fueron pocos, y Lena a menudo se preguntaba si habría sido más amable no haber sido uno de ellos. Cuando regresó a Estados Unidos, quedó dolorosamente claro que ya no pertenecía al mundo de las operaciones especiales de alto riesgo. Llevó las pesadillas a casa en forma de constantes flashbacks, rostros de camaradas perdidos, ecos de disparos y la culpa sofocante de haber sobrevivido cuando tantos murieron. Enfrentada a esos recuerdos, Lena hizo lo único que pensó que podía hacer: se alejó del frenesí de la vida urbana. Evitó las multitudes, las luces brillantes y las grandes expectativas. Así que, cuando surgió la oportunidad de unirse a la patrulla fronteriza en los desiertos del sur de Arizona, aceptó sin dudar. Su razonamiento era simple: en estas áreas remotas, si alguien moría, era real. No se convertían en una estadística administrativa que desaparecía entre innumerables informes. Eran vidas humanas, sin ilusiones, sin encubrimientos. En el desierto, la verdad era tan cruda como el sol implacable. Sus primeros días en la estación fueron tranquilos. Se despertaba antes del amanecer, corría vueltas alrededor del perímetro polvoriento y terminaba cada día estudiando mapas topográficos de la región. Pocos intentaron hacerse sus amigos, rara vez hablaba a menos que le hablaran, y había una cierta determinación en su expresión que indicaba a los demás que no debían indagar. Sin embargo, su oficial al mando, el supervisor Neil Carver, no tenía quejas sobre su profesionalismo. «Escuché que solía ser de la Delta», susurró uno de los agentes más jóvenes. «¿Es eso cierto?» Lena nunca confirmó ni desmintió tales rumores. Simplemente cumplía con sus deberes con una precisión casi militar, sin discutir jamás su pasado o sus pesadillas. Una mañana temprano, el supervisor Carver llamó a Lena a su estrecha oficina. Su voz era inusualmente suave, como si intentara mantener la conversación en privado. Ella se quedó allí, con la espalda recta, ignorando el chirrido de la silla de cuero gastada cuando Carver le indicó que se sentara. Prefirió quedarse de pie. «Hay una ruta en el Sencio», comenzó Carver. «Hemos tenido rumores extraños sobre posibles movimientos en esa área. Nada definitivo, solo rumores. Tal vez contrabandistas, tal vez nada. ¿Crees que puedes investigarlo por tu cuenta?» Lena asintió secamente. Una patrulla en solitario no era algo inusual para ella. De hecho, lo prefería, libre de las charlas y las dudas que a menudo venían con las misiones en pareja. Carver la miró fijamente. «Es tu decisión, Hart. Puedes esperar refuerzos si quieres». Ella estudió su rostro.
Algo en su tono le pareció extraño, pero lo descartó. Estoy bien sola, dijo con firmeza, su voz baja. Solo dame el mapa actualizado y cualquier información que tengas. Media hora después, estaba asegurando su equipo en una motocicleta preparada para el desierto. El sol apenas había salido, pero el aire ya prometía un calor brutal. Empacó una cantimplora, un M4 con cañón corto, una pistola en la cintura y una bolsa pequeña con binoculares, cargadores extra y una radio satelital para comunicaciones de emergencia. Mientras se dirigía hacia el Sencio, con el viento del desierto azotando sus mejillas, sintió una extraña calma. La vacuidad del paisaje reflejaba la vacuidad que llevaba dentro desde hacía mucho tiempo. El Sencio era conocido entre la patrulla fronteriza por su terreno implacable, formaciones rocosas dentadas, dunas interminables de arena cambiante y valles donde el viento abrasador creaba remolinos de polvo fascinantes. La región era difícil de atravesar para los vehículos, lo que la hacía ideal para traficantes que buscaban rutas ocultas. Lena había sido informada esa mañana sobre posibles movimientos sospechosos, pero los detalles eran escasos, solo rumores de huellas o marcas de neumáticos que desaparecían entre las dunas. Pasó las primeras horas explorando de un punto de observación a otro. Nada se movía, salvo el ocasional zorro del desierto o un halcón que volaba en corrientes térmicas invisibles. La radio crepitó una o dos veces con actualizaciones de la estación, pero todo parecía rutinario. Desmontó su motocicleta cerca de los restos de un antiguo puesto de suministros, solo unas pocas láminas de metal oxidadas y un refugio colapsado que alguna vez pudo haber contenido barriles de agua o raciones básicas. Mientras Lena se acercaba, notó huellas en la arena, no frescas, pero tampoco completamente borradas por el viento. Se agachó, pasando los dedos enguantados por las marcas. Parecían huellas de botas, posiblemente de 3 o 4 pares, dirigiéndose hacia la maleza. Las alarmas sonaron en su mente, pero no podía estar segura de si eran de un cártel o simplemente de vagabundos locales. Decidió investigar más a fondo. Los siguientes momentos ocurrieron tan rápido que se volvieron borrosos. Se giró para recuperar su motocicleta, solo para sentir un golpe fuerte en la parte trasera de su cráneo. Un destello blanco explotó en su visión, sus rodillas se doblaron. Su último pensamiento consciente fue la conmoción de haber bajado la guardia. Luego, la oscuridad la consumió. Cuando abrió los ojos, Lena se encontró de rodillas, con los brazos dolorosamente inmovilizados detrás de ella, despojada de sus armas y equipo. 3 hombres con pasamontañas estaban cerca, hablando en español con tonos cortantes y burlones. Vislumbró su M4 y su pistola arrojados a un lado. Los hombres vestían ropa desparejada, pantalones de carga, pañuelos, botas gastadas. Uno de ellos, alto y de hombros anchos, la rodeaba lentamente, como un depredador evaluando a su presa. ¿De la patrulla fronteriza?, dijo con una risa corta. Mírala, ni siquiera es tan dura como dicen. Lena apretó la mandíbula. Su mente corría, buscando salidas, pero la tenían inmovilizada, con las manos atadas con bridas. Una ola de mareo la recorrió por el golpe en la cabeza. Uno de los enmascarados apuntó una pistola a su frente. Ella no se inmutó, solo lo miró fijamente a los ojos. En ese momento, recordó la misión en el extranjero, cómo sabía la traición, cómo se sentía darse cuenta de que te habían tendido una trampa. Pero también recordó que había sobrevivido a eso, y por razones que aún no comprendía del todo, tenía la intención de sobrevivir a esto también. El hombre alto, aparentemente el líder, extendió la mano y bajó la pistola. No, dijo en español. Dispararle sería demasiado fácil y demasiado ruidoso. Habló con una calma calculada que hizo que la sangre de Lena se helara. Queremos que desaparezca, sin cuerpo que encontrar, sin bala que rastrear. Que el tiempo la mate. El hombre con la pistola gruñó. ¿Qué sugieres, jefe? El líder miró a su alrededor, entrecerrando los ojos hacia las formaciones rocosas dentadas en la distancia.
Una sonrisa cruel se dibujó en la comisura de su boca. Encuentra un buen lugar para colgarla de un acantilado, dijo. Que muera lentamente. Que el sol se encargue de ella. Arrastraron a Lena por la arena, ignorando sus intentos de resistirse a las bridas. Su mente giraba. ¿Dónde estaba su refuerzo? ¿Por qué nadie había respondido al alboroto? Las piezas comenzaron a encajar. Estos hombres sabían exactamente dónde encontrarla y cómo neutralizarla rápidamente. Volvió a desmayarse cuando uno le golpeó el lado de la cabeza con un puño. La luz solar abrasadora golpeó sus párpados, despertándola a un nuevo horror. Ya no estaba en terreno firme. Parpadeó rápidamente, viendo solo el azul infinito del cielo. Poco a poco, se dio cuenta de la cuerda abrasiva que se clavaba en su cintura. Sus brazos estaban inmovilizados detrás de su espalda por otra atadura, todo su torso estaba inclinado hacia adelante, suspendido de alguna manera. Entonces se dio cuenta, estaba colgando de un acantilado. Una mirada hacia abajo hizo que su estómago se revolviera. La pared rocosa caía unos 30 metros o más, un descenso abrupto que terminaba en piedras dentadas. La cuerda alrededor de su cintura estaba asegurada a una roca sobresaliente en la parte superior. Si esa cuerda se rompía o incluso se desgastaba demasiado, nada evitaría que su cuerpo se estrellara contra las rocas de abajo. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Cada brisa ligera la hacía balancearse, cada movimiento de su cuerpo frotaba la cuerda contra salientes afilados. Quería gritar pidiendo ayuda, pero la sequedad en su garganta y el aire abrasador del desierto hacían que su voz fuera casi inútil. El sol era implacable, golpeando como si disfrutara personalmente de su sufrimiento. Intentó levantar las piernas para encontrar algún punto de apoyo contra la superficie rocosa, pero era demasiado empinada. La cuerda era lo único que la mantenía de caer, pero con cada movimiento sentía que se desgastaba y crujía contra la piedra. No había nadie alrededor para arreglarlo. El tiempo perdió significado bajo ese resplandor. Luchó por mantenerse consciente, su mente repitiendo imágenes de la unidad que había perdido en esa última misión de la Delta Force. La culpa hervía en su pecho. ¿Cuántas veces había repasado ese escenario? Si tan solo hubiera visto las señales de traición antes, si tan solo hubiera sacado a su equipo más rápido. Ahora, irónicamente, se encontraba traicionada de nuevo. Pero esta vez no estaba al otro lado del mundo, estaba aquí, en la tierra que pensó que había ayudado a proteger. Sus brazos palpitaban por las bridas, sus hombros dolían y sus labios estaban agrietados hasta sangrar. Intentó girarse, tal vez para enganchar sus muñecas atadas contra un borde afilado para liberarlas, pero cada movimiento solo hacía que la cuerda raspara más fuerte. Cada respiración era una agonía. Mientras los minutos se convertían en una hora, sus músculos se rindieron. Se desplomó contra la cuerda, dejando caer la cabeza hacia adelante. El sol se sentía aún más opresivo, drenando sus últimas fuerzas. Se preguntó si se desmayaría y simplemente nunca despertaría. Tal vez eso sería una misericordia. Su mente divagó. Vio imágenes de sus antiguos compañeros, rostros del pasado que se sentían tanto cercanos como lejanos. Todavía podía oler la pólvora, escuchar las llamadas de radio frenéticas. Revivió la explosión final que destrozó el transporte de su unidad, un infierno del que, de alguna manera, había escapado tambaleándose, malherida y medio sorda, para descubrir que los demás habían perecido. Sobrevivir a eso había sido tortura suficiente, vivir día tras día con el peso de todas esas vidas perdidas en su conciencia. Ahora, mientras colgaba al borde del abismo, un pensamiento amargo se coló: moriré sola, desconocida y por nada. El sol del desierto blanqueará mis huesos, el viento esparcirá mis restos en las grietas de este cañón sin nombre. Nadie escribiría un elogio para ella. Nadie la encontraría a tiempo. El dolor y el agotamiento finalmente la abrumaron. Sus ojos se cerraron, la oscuridad se acercaba desde los bordes de su visión. Antes de rendirse por completo, tuvo un último pensamiento inquietante: dejé la guerra atrás, pero la guerra nunca me dejó. Entonces, la negrura la envolvió,
y el mundo se desvaneció. La luz solar era implacable cuando Lena Hart comenzó a recuperar la conciencia. Su cabeza latía en protesta, y cada inhalación áspera sentía como si sus pulmones estuvieran siendo frotados con arena del desierto. Intentó abrir los párpados, pero el brillo los cerró de nuevo. Por un instante, pensó que escuchó una voz llamándola por su nombre, suave, casi compasiva. Pero el sonido se desvaneció en el zumbido constante del viento cálido que raspaba sobre la roca. Lentamente, se dio cuenta de que no había nadie allí. La llamada que escuchó no era más que el viento mismo, arremolinando granos de polvo y arena contra la pared desnuda del acantilado. Los labios de Lena se separaron en un intento inútil de hablar, pero su garganta estaba demasiado seca para formar palabras. Apenas podía recordar cuánto tiempo había estado colgando allí. El tiempo se había convertido en un concepto distorsionado, en algún lugar entre la inconsciencia y el dolor. En el fondo de su mente, sabía que la habían dejado para morir, colgando de un acantilado imponente con una cuerda deshilachada, los brazos atados detrás de su espalda. La sequedad en su boca se intensificó, y un dolor sordo se extendió por sus hombros. Con un esfuerzo monumental, logró abrir los párpados de nuevo. Esta vez, algo llamó su atención, un sonido rítmico y apagado resonando en el aire vacío. Le recordaba a tambores lejanos, pero ligeramente irregulares, cada nota acompañada por un crujido leve. Un momento de calma en el viento le ofreció claridad. Forzó su atención en ese sonido, casco contra el suelo. La realización la sorprendió. Aunque había estado destinada en regiones desérticas lo suficiente como para saber de los caballos salvajes que vagaban por ciertas partes de Arizona, parecía imposible que una manada de mustangs ferales apareciera aquí, al borde de la nada. Sin embargo, mientras su visión se ajustaba, vio siluetas moviéndose en el horizonte brillante. Una ola de mareo la golpeó, así que dejó caer la cabeza de nuevo. Pensó que podría estar alucinando. El calor era castigador, y sentía que su mente podía conjurar cualquier cosa en un intento desesperado por sobrevivir. Pero los sonidos persistían. Clip-clop, cada paso medido, sin prisa y orgulloso. Se hicieron más fuertes, acercándose al borde de arriba. Finalmente, forzó sus ojos a abrirse lo suficiente para vislumbrar una escena tanto magnífica como desconcertante. Varios caballos caminaban en fila india, emergiendo del resplandor del sol como apariciones. Sus pelajes brillaban con sudor, castaño, marrón, gris. Sin sillas, sin bridas, sin personas. Solo la encarnación viva de la libertad absoluta. Uno de ellos, un impresionante mustang negro, se separó del grupo. Su crin era espesa y algo enredada, y mientras se acercaba, Lena notó una larga cicatriz que cruzaba su hombro izquierdo, una vieja herida que había sanado en una raya pálida contra el pelaje oscuro. Intentó hablar, pedir ayuda, pero su voz era solo un susurro áspero. El mustang movió la cabeza ligeramente, con las orejas erguidas, alerta. Se acercó más a la roca donde estaba anclada la cuerda de Lena. Había una elegancia vacilante en los movimientos del animal, sus fosas nasales se dilataron, captando el olor a sudor, sangre y miedo. Todo el cuerpo de Lena temblaba, cada sacudida tirando de la cuerda precaria. Quería gritar, hacer cualquier cosa para captar la atención del caballo, aunque ya parecía fijado en la cuerda. El mustang resopló, golpeando una pata delantera con un tuz sordo en la roca polvorienta. Lena dejó escapar un leve gemido, intentando formar la palabra ayuda, pero sus labios agrietados apenas lograron susurrar. Sin embargo, las orejas del caballo giraron. De alguna manera, había escuchado esa nota frágil. Como si percibiera que había algo vivo atado a esa cuerda, el mustang negro bajó la cabeza y empujó la cuerda trenzada con su hocico. En ese momento, Lena sintió un destello de esperanza, aunque aún cuestionaba si su mente le estaba jugando una cruel broma. El mustang negro no se retiró, a pesar de que todos sus instintos le dictaban huir ante el desconocido olor y movimiento humano. Se quedó, olfateando la tensión en la cuerda. Pronto, otros dos mustangs se acercaron, una yegua rojiza con una mancha blanca y un gris más pequeño con una crin plateada. Formaron un semicírculo cauteloso, sus cuerpos alerta. Nada de esto era curiosidad animal típica, había un propósito en sus posiciones, como si cada uno asumiera un rol en un plan tácito que estaban a punto de ejecutar. El mustang negro entonces cerró sus mandíbulas suavemente alrededor de la cuerda, probando la resistencia. Tiró hacia atrás ligeramente, con los músculos ondulando a lo largo de su poderoso cuello. Unos pocos granos de arena cayeron del borde,
y el corazón de Lena latió más rápido. Sintió un súbito tirón hacia arriba, no más de 1 o 2 pulgadas, pero suficiente para sacarla del borde de la inconsciencia. Una ola de mareo la invadió. «Están intentando levantarme», gritó su mente racional, insistiendo en que esto era imposible. Los caballos salvajes no rescataban humanos. Pero algo en estas criaturas rompía todas las expectativas. El Mustang negro parecía entender la frágil línea entre la vida y la muerte. Retrocedió en incrementos medidos, manteniendo la cuerda tensa. Los otros 2 Mustangs se acercaron por ambos lados, sus cuerpos actuando como barreras vivas para que la cuerda no se deslizara del borde de la roca. Lena sintió que su cuerpo se elevaba ligeramente. Intentó mantenerse inmóvil, pero cada sacudida hacía que la cuerda gimiera en protesta. Imaginó que se rompía en 2, pero los Mustangs seguían tirando, guiados por un extraño sentido de coordinación. Un remolino de viento del desierto levantó más arena, picando los ojos de Lena, pero se negó a cerrarlos ahora. Tenía que ver si este rescate era real o simplemente otro cruel espejismo. El Mustang negro tensó sus cuartos traseros, esforzándose, las venas resaltaban en su cuello y hombros, la cicatriz en su hombro estirándose tensa. Un paso en falso podría significar que la cuerda se deslizara o que Lena perdiera el poco soporte que tenía. La yegua rojiza se inclinó, con las pezuñas apoyadas contra la grava suelta, mientras el gris empujaba suavemente la cuerda cerca del punto de anclaje. Era como si trabajaran en conjunto, cada uno estabilizando la cuerda. Con cada tirón, Lena ascendía otro doloroso centímetro. Sus muñecas, aún atadas detrás de su espalda, estaban entumecidas, y sus hombros gritaban de dolor. Estaba completamente a merced de estos animales, seres que nunca había conocido y que no tenían ninguna razón u obligación de salvarle la vida. Intentó hablar de nuevo, pero su garganta estaba demasiado seca para emitir más que un susurro de aire. El tiempo se ralentizó a una serie de latidos. La bota de Lena rozó el acantilado, enviando guijarros al vacío. Mordió su labio para reprimir un grito. Sin embargo, el Mustang negro sacudió la cabeza una vez más, poniendo nueva fuerza en el tirón. Subió unos centímetros más, su cadera golpeó un saliente rocoso, raspando la piel en carne viva. Si no fuera por la adrenalina corriendo por sus venas, podría haberse desmayado por el dolor. Todo el proceso parecía interminable, cada segundo era un ejercicio de tensión delicada. Cualquier movimiento brusco, cualquier error de cálculo por parte de los Mustangs, podría haber significado el desastre. La mente de Lena bullía de incredulidad. Los animales no debían hacer esto. Incluso los caballos bien entrenados podrían dudar en involucrarse con algo tan precario. Sin embargo, estos eran Mustangs salvajes, conocidos por su independencia y cautela hacia los humanos. Si alguien le hubiera dicho que algo así ocurriría, lo habría considerado una leyenda exagerada. El Mustang negro bajó la cabeza de nuevo, tirando con un esfuerzo concentrado que hacía que sus músculos temblaran bajo el pelaje. Un último esfuerzo, y Lena sintió que sus pies rozaban un saliente. Soltó un suspiro tembloroso, notando por primera vez lo cerca que estaba de la cima. Pateó débilmente, buscando terreno estable. Centímetro a centímetro, sintió que su cuerpo superaba el borde del acantilado. De repente, su torso estaba sobre el borde de la roca, ya no colgaba en el aire. Un momento después, colapsó en el saliente con un jadeo, con el rostro presionado contra la piedra áspera. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente por el agotamiento, el miedo y la gratitud no expresada. La cuerda aún estaba tensa alrededor de su cintura, pero ahora yacía floja. Por fin estaba en terreno relativamente sólido. Cerró los ojos, dejando escapar un sollozo crudo de alivio. Quería respirar, pero el aire salía en espasmos entrecortados, cada respiración una lucha. Los Mustangs se alejaron unos pasos, como si le concedieran espacio. Cuando Lena forzó sus ojos a abrirse de nuevo, los vio parados a poca distancia, con las cabezas altas, las colas moviéndose contra el polvo.
Por varios momentos, todo lo que Lena pudo hacer fue yacer allí, en la roca, con el cuerpo temblando, el olor a sangre y sudor adherido a su ropa. Sus muñecas aún estaban atadas con bridas detrás de su espalda. Necesitaba liberarlas, pero primero necesitaba la fuerza para sentarse. Sus pulmones ardían, sus extremidades parecían no pertenecerle. Sin embargo, el conocimiento de que estaba viva la impulsaba, centímetro a centímetro. Se arrastró hasta sentarse, con los hombros gritando de dolor. El Mustang negro, el que había tirado de la cuerda, dio un paso adelante contra el resplandor abrasador del sol del mediodía. Parecía casi tallado en obsidiana. La vieja cicatriz en su hombro era un recordatorio crudo de que él también había sobrevivido a algo alguna vez. Lena sintió una oleada de empatía que nunca imaginó que podría sentir por una criatura que había conocido por menos de una hora. Se detuvo a unos pocos pies, mirándola con ojos grandes e imperturbables. No había agresión en su postura, solo una profundidad silenciosa, como si evaluara al humano maltrecho frente a él. Lena tragó, saboreando la sequedad en su boca. Pensó en sus días en la Delta Force, en lo raro que era ver un altruismo puro en una zona de guerra. Y aquí estaba este Mustang, un caballo salvaje que no le debía nada, pero que acababa de salvarle la vida. Su voz crujió, la sequedad hacía que cada palabra fuera un esfuerzo, pero las forzó a salir. Tú, me salvaste. Su mente buscó un nombre, algo que capturara la esencia de esta criatura. Su mirada se detuvo en el brillo oscuro de su pelaje, tan negro que parecía absorber la luz del desierto. Había una profundidad, un poder silencioso en ese color. Tragó de nuevo, haciendo una mueca por el dolor en su garganta. Sable, susurró. Ese es tu nombre ahora. La palabra salió en un susurro áspero. No estaba segura de que el caballo la hubiera escuchado, mucho menos de que le importara, pero de alguna manera se sentía correcto. Sable, repitió, esta vez un poco más fuerte. El Mustang ladeó ligeramente la cabeza, con las orejas moviéndose. Lena juró que entendió. Con una mano temblorosa, se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor en sus muñecas. El caballo inclinó el cuello, cerrando la distancia, y permitió que las yemas de sus dedos rozaran su hocico cálido. Su aliento salió en un breve soplo de vapor contra su piel, sorprendiéndola con su calidez. Lena aspiró un aliento entrecortado, con lágrimas ardiendo en las esquinas de sus ojos. No podía recordar la última vez que había derramado una lágrima, incluso después de perder a sus compañeros de la Delta. Había enterrado ese dolor tan profundamente que hizo falta una experiencia cercana a la muerte y la misericordia de un Mustang salvaje para que resurgiera. Es Sable, dijo de nuevo, con la voz más firme ahora. Te lo debo todo. Un suave resoplido escapó del caballo, como si reconociera su presencia sin miedo. Los otros dos Mustangs se mantenían cerca, la yegua rojiza y el gris, observando con una cautela que aún llevaba un toque de curiosidad. Ninguno huyó, ninguno se alejó. Ese momento se sentía sagrado, suspendido en el tiempo entre el calor salvaje del desierto y el vínculo intangible que ahora se formaba entre la mujer y el caballo. Lena dejó que su mano permaneciera contra el pelaje de Sable, los flancos del caballo subían y bajaban en un ritmo tranquilo. Pensó en cómo, en un solo momento de sinergia, estas criaturas habían mostrado un nivel de coordinación y empatía que desafiaba la lógica. No tenía ilusiones de controlarlas o domarlas, era más bien una asociación tácita, nacida de la necesidad y la confianza. Tras unos pocos latidos, Sable retrocedió, permitiendo que la distancia creciera de nuevo. Lena respiró profundamente, armándose de valor. Necesitaba cortar las bridas alrededor de sus muñecas, encontrar agua y descubrir cómo salir de este cañón desolado. Pero la crudeza en su pecho le decía que algo profundo había cambiado. Ya no estaba sola, no del todo. Una parte de lo salvaje la había reclamado, justo como ella le había dado un nombre al Mustang. Mientras miraba a su alrededor, el desierto se extendía, indiferente y crudo.
El sol no había terminado de abrasar la tierra, y los depredadores aún acechaban en sus sombras, tanto animales como humanos. Estaba herida, deshidratada y sin medios inmediatos de defensa. Sin embargo, increíblemente, se le había otorgado una segunda oportunidad en la vida por criaturas que no le debían nada. Esbozó una sonrisa temblorosa. A veces, el rescate viene del último lugar que uno espera, pensó. Y quizás esa era la lección que necesitaba después de todos esos años de guerra y traición, que la ayuda podía llegar en una forma que nunca había imaginado. Lena permaneció inmóvil en la meseta rocosa, con el pulso latiendo en sus oídos. La sangre seca se adhería a su antebrazo, donde un corte superficial se negaba a coagular correctamente bajo el calor implacable del desierto. Sus labios estaban agrietados y frágiles, y cada respiración que tomaba parecía una lucha contra un alambre de púas invisible que se apretaba alrededor de sus pulmones. La supervivencia de ese día había tenido un costo, y su cuerpo estaba sucumbiendo rápidamente al agotamiento y al dolor que había estado conteniendo. Sable, el Mustang negro con la cicatriz pálida en el hombro, estaba a solo unos pies de distancia. Su pelaje oscuro brillaba bajo el sol, cada músculo definido mientras cambiaba el peso de una pezuña a otra. El caballo golpeó ligeramente el suelo con su pezuña delantera, como si estuviera impaciente o preocupado. Cuando Lena giró la cabeza para mirarlo, notó cómo las orejas de Sable se movían hacia el norte, la dirección del puesto de la patrulla fronteriza más cercano. Era como si el Mustang percibiera que, en algún lugar entre las dunas, estaba lo que Lena necesitaba: ayuda humana, agua, suministros médicos y seguridad. Reuniendo cada pizca de fuerza de voluntad, Lena intentó apoyarse en un codo. Sus extremidades protestaron, temblando violentamente. Aún podía sentir las bridas clavándose en sus muñecas. Al menos, sus captores habían dejado caer su equipo y cortado las ataduras antiguas en algún momento, tal vez para atarla de manera diferente, pero seguía estando mayormente indefensa. Una ola de mareo la invadió. Presionó su mano libre contra la piedra caliente debajo de ella, desesperada por mantenerse consciente. Sable observó en silencio, luego dio un paso adelante. Para asombro de Lena, el Mustang subió a una pequeña elevación. Con un movimiento medido, el Mustang subió a una pequeña elevación de arenisca. Dobló las rodillas, bajando una pata delantera, casi como un caballo entrenado para arrodillarse bajo comando. Pero Sable no era un corcel ordinario, acostumbrado a las riendas de un jinete. Era una criatura salvaje, nacida bajo cielos abiertos y tormentas del desierto. La sola imagen de él adoptando tal postura desafiaba toda lógica. «Esto no es posible», susurró Lena bajo su aliento, la sequedad de su garganta tornando las palabras en un sonido áspero. Parpadeó varias veces, luchando contra la neblina que amenazaba con cerrar su visión. El caballo la estaba invitando a subir a su lomo. Sin yugo, sin silla, sin brida, solo confianza pura. Por un momento, dudó de sus propios sentidos, pero el Mustang permaneció en esa postura baja, moviendo ocasionalmente la cola contra las moscas del desierto. Lena no tenía ni la fuerza ni el tiempo para cuestionarlo más. Si quería sobrevivir, necesitaba moverse. Su cuerpo exigía agua, sombra y atención médica adecuada. Apretando los dientes, se arrastró hacia el caballo. El solo acto parecía como cruzar millas, cada centímetro ganado a través de un dolor abrumador. Cuando alcanzó el flanco de Sable, deslizó una mano temblorosa en la crin áspera del caballo. El contacto envió una oleada de calor a través de ella, mucho más suave de lo que esperaba. Sable no se inmutó, en cambio, el Mustang pareció prepararse, como si esperara pacientemente a que ella subiera. Lena exhaló un aliento tembloroso. Sin estribo ni un punto de apoyo estable, tuvo que impulsarse solo con la fuerza de sus brazos y lo poco que quedaba en sus piernas maltrechas. Agarró la crin del caballo, tirando con brazos que parecían estar en llamas. Su pierna se deslizó torpemente sobre el lomo de Sable, enviando un pinchazo agudo a través de los moretones y rasguños que adornaban sus muslos.
Un gemido bajo escapó de ella mientras se acomodaba, exhausta, ahorcajada sobre la amplia columna del Mustang. No tenía riendas, ninguna forma de dirigir. Sin embargo, una sensación de confianza, insondable e inmediata, floreció en su pecho. Presionó su torso contra el musculoso cuello de Sable, luchando por mantenerse erguida. «Está bien», susurró. «Lo hacemos a tu manera». Sable se levantó lentamente a su altura completa, cuidadoso de no sacudir a su precaria pasajera. Lena se aferró con más fuerza, rezando en silencio para que su débil agarre no fallara. Cada movimiento enviaba oleadas de dolor a través de su columna y brazos, pero se negó a rendirse. La supervivencia a menudo exigía hazañas para las que ningún entrenamiento podía prepararte. Con el más leve cambio de peso, Sable comenzó a avanzar. Al principio, su paso era cauteloso, un caminar suave que permitía a Lena mantener su asiento. El sol del mediodía golpeaba sin piedad, pero al menos ya no estaba tendida en las rocas. Con el tiempo, el caballo se asentó en un ritmo constante, cruzando dunas de arena dorada que brillaban como fragmentos de vidrio. Ocasionalmente, el Mustang se detenía, olfateando el aire o ajustando su camino alrededor de afloramientos de piedra dentada. Lena entraba y salía de la consciencia, su mente golpeada por el calor y la deshidratación. Cada vez que abría los ojos, veía la crin oscura de Sable ondeando frente a ella, una ola hipnótica que calmaba sus nervios desgastados. El desierto se difuminaba en un tapiz de tonos cambiantes, marrones, ocres y amarillos. Las horas pasaron de esta manera, con el Mustang avanzando como si estuviera guiado por una brújula interna. Finalmente, Lena logró susurrar. «¿A dónde vamos?». La pregunta era mitad para sí misma, mitad para el animal. Sable no ofreció una respuesta vocal, pero el paso confiado del caballo sugería un propósito. Lena sintió un asombro silencioso creciendo dentro de ella. Nunca había creído en intervenciones milagrosas, especialmente no de la vida silvestre. Sin embargo, aquí estaba, en el lomo de una criatura que parecía actuar con un sentido de dirección que ningún mapa podía proporcionar. Cuando se acercó el atardecer, el viento trajo un matiz más fresco, y los ojos de Lena se abrieron para ver un laberinto de cañones detrás de ellos. Sable había virado hacia el nor-noroeste, alejándose de la región donde Lena había sido emboscada por primera vez. Su mente bullía con preguntas. ¿Acaso sabe de alguna manera dónde está la estación? ¿Ha olido agua? ¿O es solo un vagar aleatorio? Pero en su estado debilitado, eligió no dudar. La confianza era todo lo que le quedaba. Volvió a dormirse, arrullada por el latido del corazón del Mustang, que casi podía sentir a través del suave balanceo de su marcha. La oscuridad se apoderó de la tierra, y la última imagen que tuvo fue la silueta de Sable contra el cielo carmesí. El frío de la noche la revivió un poco. Cuando Lena abrió los ojos de nuevo, se encontró aún encaramada en el lomo de Sable. Las estrellas brillaban en un cielo aterciopelado. Un tenue resplandor anaranjado parpadeaba en la distancia, luces de la base operativa avanzada de la patrulla fronteriza, o eso supuso. Su pecho se apretó de alivio. Si eso era realmente el puesto, podría sobrevivir a esta prueba. Sin que Lena lo supiera, la estación más cercana, conocida como el puesto 3 del sector BTU, estaba en alerta máxima. Un grupo de señales intermitentes había señalado una anomalía en el desierto. Las imágenes térmicas de una torre indicaban una sola firma de calor humano moviéndose por las arenas, pero la forma de la lectura era extraña. No era una persona caminando, la silueta térmica parecía ser una persona elevada, como si estuviera montando un animal. La incongruencia llevó a los vigilantes nocturnos a reportarlo. «María Torres, tenemos un contacto inusual», informó uno de los técnicos. Podría ser un contrabandista o quizás un excursionista herido en un caballo perdido. Es difícil de decir. María Torres, una mujer compacta de unos 30 años con ojos agudos y una actitud que no admitía tonterías, estaba realizando una auditoría de campo en el puesto.
Había llegado una semana antes para investigar rumores de documentación falsificada. Ahora se encontraba involucrada en una posible operación de rescate. Intrigada, ordenó que un equipo de respuesta rápida se preparara con un vehículo todoterreno, suministros médicos y luces de búsqueda. El convoy improvisado partió desde las puertas, con un dron zumbando sobre ellos proporcionando datos térmicos actualizados que los guiaban a través de las dunas. María conducía el vehículo principal, con la respiración acelerada por la anticipación. Había escuchado historias de rancheros locales sobre mustangs salvajes que ocasionalmente interactuaban con humanos, pero nunca algo como esto. La noche era inquietantemente silenciosa, salvo por el rugido de los motores y el siseo de la arena arrastrada por el viento. Finalmente, los faros iluminaron una escena que ninguno esperaba. Un caballo negro solitario, inmóvil, con una figura inerte desplomada sobre su lomo. El caballo no se asustó ante la repentina intrusión de vehículos o luces brillantes. En cambio, simplemente levantó la cabeza, con las orejas girando hacia ellos con leve cautela. «Contacto a las 2 en punto», gritó uno de los agentes en el asiento trasero. María apagó el motor y saltó, indicando a los demás que hicieran lo mismo. Lo último que quería era asustar al animal. Levantó las manos lentamente, acercándose con calma deliberada. El caballo se tensó, pero no huyó. La linterna de María reveló la forma maltrecha de una mujer en un uniforme desgarrado. Reconociendo el rostro de Elena de los archivos de la estación, el corazón de María dio un vuelco. «¡Dios mío!», susurró. «Es la agente Hart. Está viva». Uno de los médicos avanzó rápidamente con una camilla. El Mustang permaneció extrañamente cooperativo, moviéndose solo unos pasos para dejar que bajaran a Elena. María presionó una mano suavemente contra la mejilla de Elena, sintiendo el calor abrasador de la fiebre, probablemente deshidratación, cortes, moretones, pero, increíblemente, su corazón aún latía. Mientras levantaban a Elena en la camilla, el caballo negro los rodeó una vez, con las pezuñas amortiguadas por la arena. María podía sentir una intensidad en la mirada del animal, protectora pero incierta. Pisoteó una vez, un resoplido corto escapando de sus fosas nasales, como si dijera que no estaba completamente seguro de estos nuevos humanos. Sin embargo, no huyó. «Súbanla», ordenó María. «Necesitamos llevarla de vuelta para tratamiento inmediato. Carter, prepara el suero en el camión», aseguraron a Elena, conectando una bolsa de suero mientras la acomodaban en uno de los vehículos todoterreno. María echó un último vistazo al caballo, que había retrocedido unos metros. Los faros jugaban sobre los flancos elegantes de la criatura. La mente de María se tambaleó ante la idea de que un Mustang salvaje pudiera haber llevado a Elena todo este camino. Antes de partir, el caballo levantó el hocico, dejando escapar un relincho corto y agudo. El sonido resonó en la oscuridad, casi como un desafío, y luego terminó abruptamente, como si estuviera satisfecho de que Elena estuviera a salvo. De vuelta en el puesto, Elena fue llevada de urgencia a la bahía médica del lugar. Los médicos confirmaron deshidratación severa, golpe de calor y varias abrasiones, pero contra todo pronóstico, no había lesiones que amenazaran su vida. Necesitaría descanso, líquidos y tiempo para sanar. Tras conectarla a un goteo intravenoso y estabilizar sus signos vitales, el personal médico la dejó caer en un sueño exhausto. María Torres estaba fuera de la enfermería, mirando por la ventana. Estaba agotada, pero sentía la necesidad de quedarse. Algo en el borde de su visión la hizo girar. Allí, junto a la cerca de alambre cerca del área de estacionamiento, estaba el mismo Mustang negro. Sus ojos captaban las duras luces de los reflectores del puesto, pero no se inmutó ni se alejó. Había seguido al convoy. Pasó una hora, luego 2. La medianoche dio paso a un silencio tranquilo. Los agentes en descanso salieron a investigar al visitante inusual. Algunos intentaron acercarse con puñados de heno o cantimploras de agua,
El caballo retrocedía unos pasos cada vez, pero nunca abandonaba el terreno por completo. Simplemente mantenía su mirada fija en las puertas de la enfermería, como si esperara una señal o una persona. María finalmente se acercó, cautelosa pero curiosa, manteniendo una postura no amenazante. —¿De dónde viniste? —murmuró. El caballo pateó la grava, luego se quedó quieto. Su lenguaje corporal no sugería agresión inmediata, pero tampoco aceptación de nadie excepto de la mujer que había llevado hasta aquí. Al amanecer, no había comido ni se había alejado. El rumor se extendió por el puesto de que un caballo fantasma estaba vigilando a la agente Hart. Algunos lo descartaron como una historia exagerada, otros salieron a verlo con sus propios ojos. Cada uno regresó asombrado. María, que había pasado años entrenando unidades K9, reconoció un vínculo que desafiaba cualquier explicación estándar. He trabajado con muchos perros que no obedecen a nadie más que a su manejador, explicó al jefe del puesto. Pero esto es diferente. Este Mustang no está aquí porque esté domesticado o haya sido criado por humanos. Eligió estar aquí por ella. Al mediodía, Lena finalmente recuperó la conciencia lo suficiente como para hablar. Una enfermera se inclinó, preguntando si había alguien a quien debieran contactar, un familiar, un amigo, un oficial superior. Pero la voz de Lena era casi inaudible, sus labios aún agrietados. Cuando la enfermera se acercó, escuchó una palabra: sable. En ese mismo momento, el Mustang negro, aún merodeando más allá de la ventana, dejó escapar un suave relincho, una extraña afirmación, como si percibiera que la persona que había salvado estaba llamando su nombre. El personal del puesto intercambió miradas de incredulidad. Esta no era una historia de rescate ordinaria. Algo extraordinario unía los destinos de esa agente fronteriza maltrecha y el caballo salvaje que esperaba, inquebrantable, bajo el sol de Arizona. Lena Hart entraba y salía de la conciencia durante casi 2 días completos después de colapsar al llegar al puesto. El equipo médico del puesto 3 del sector BTU trabajó incansablemente para estabilizarla, proporcionando fluidos intravenosos, oxígeno y antibióticos para combatir el inicio de una infección por sus heridas del desierto. Una enfermera más tarde confió a la agente María Torres que, en varios momentos, la condición de Lena había estado en un equilibrio precario. Mientras Lena luchaba por su vida, el Mustang negro, Sable, había mantenido una vigilia justo fuera de la cerca de alambre, negándose a irse. Cuando Lena finalmente despertó, se encontró acostada en una camilla dentro de una enfermería pequeña pero adecuadamente equipada. Las luces blancas del techo zumbaban suavemente, y una línea intravenosa serpenteaba desde una bolsa de solución salina hasta su brazo. Todo su cuerpo dolía, un recordatorio del salvaje castigo que el desierto le había infligido. Parpadeando para despejar la neblina, fue recibida por la mirada preocupada de María Torres, quien estaba sentada en una silla plegable de metal cerca de su cama. —¿Sargento Hart? —dijo María suavemente. —¿Puedes oírme? Lena tragó. Su boca aún se sentía reseca, pero al menos no era la sequedad abrasadora del desierto que alguna vez amenazó con ahogarla. Asintió lentamente, cuidando de no mover su cabeza palpitante. —Agua. Graznó Lena. María sacó un vaso de plástico con una pajita, ayudando a Lena a tomar pequeños sorbos cuidadosos. El primer sabor del agua fresca fue nada menos que un milagro. Cada trago quemaba su garganta, pero era un dolor mezclado con alivio. Cerró los ojos, agradecida de estar viva. Tras un minuto, exhaló, su voz aún áspera. —Sable. Un breve destello de diversión tocó el rostro de María. Asintió hacia la ventana. —Todavía está aquí —dijo en voz baja—. No se ha ido desde que te trajimos. Lena dejó escapar un suspiro tembloroso, solo medio creyendo que el Mustang había permanecido. En verdad, no estaba completamente segura de si el recuerdo de montar a Sable a través de las dunas había sido real o una alucinación febril. Pero la gentileza en los ojos de María sugería que todo era cierto. Intentó levantarse sobre un codo,
Pero María colocó una mano en su hombro. «Tómalo con calma», aconsejó la agente. «Tu cuerpo ha pasado por un infierno. Casi mueres allí fuera». «Se siente como tal», murmuró Lena. A pesar de su agotamiento, una sola pregunta ardiente se alzó al frente de su mente. ¿Quién autorizó esa ruta de patrulla?», preguntó, su expresión endureciéndose. «El Sencio, ¿por qué me enviaron sola?». María se recostó en la silla, cruzando los brazos. «Esperábamos que tú nos lo dijeras», respondió con cuidado. «Fuiste asignada a la ruta por la oficina del supervisor Carver, según lo que podemos ver». «Carver», repitió Lena, su tono volviéndose sombrío. Él le había entregado el mapa actualizado personalmente. Pero apretó los labios, recordando cómo el mapa había divergido de sus referencias habituales. En ese momento, simplemente asumió que era una revisión estándar. «Necesito ver los registros oficiales», insistió. «Todas las listas de turnos, las firmas, todo». María estudió el rostro de Lena, vio la urgencia ardiendo detrás de sus ojos y asintió lentamente. «Los conseguiré», dijo. «Pero realmente deberías descansar, al menos unas horas». Lena ignoró la sugerencia. El descanso era un lujo que no podía permitirse, no cuando sospechaba que la habían tendido una trampa. Durante años había luchado contra pesadillas de traición de sus días en la Delta Force. Ahora parecía que la traición la había encontrado de nuevo, esta vez dentro de los polvorientos corredores de la patrulla fronteriza. A pesar de su condición debilitada, Lena pronto se encontró apoyada en almohadas, escaneando una serie de archivos impresos esparcidos sobre su regazo. Con cada página, su ceño se fruncía más. Los registros oficiales de la misión mostraban su nombre, su supuesta firma y una marca de tiempo que situaba su informe el martes por la mañana anterior. Sin embargo, la firma al final no era su caligrafía. Se parecía de manera inquietante, quizás a primera vista, pero Lena reconoció sus propios bucles y ángulos, y estos estaban fuera de lugar. El falsificador había intentado replicar su estilo, pero no era del todo perfecto. María estaba junto a la camilla, con los brazos cruzados. Ocasionalmente miraba por encima del hombro de Lena, mientras ella hojeaba los documentos. El zumbido de las luces fluorescentes del techo y el lejano murmullo del personal médico proporcionaban un telón de fondo apagado. «Este formulario dice que yo misma autoricé la ruta», masculló Lena, tocando con un dedo las líneas negras en negrita del texto. «La firma es una superposición digital. Alguien tomó una muestra de mi caligrafía de un archivo antiguo. Y este supuesto mapa actualizado es diferente del que usé para navegar. Mira estas anotaciones, me dirigen directamente a una zona muerta». Señaló un sector marcado con una pequeña X roja en el mapa topográfico. María asintió sombríamente. «Cruzamos los registros de acceso». El archivo digital del mapa fue editado desde una terminal interna usando una subcuenta asignada a la oficina de Carver. «Tenemos datos parciales que sugieren un segundo usuario, pero la pista es turbia. Posiblemente un asistente o un cómplice. Es difícil de decir aún». Los ojos de Lena ardían de ira. «Esto significa que manipuló mi ruta intencionadamente», dijo entre dientes apretados. «Ese sector está completamente fuera del rango de comunicación normal. Es el lugar perfecto para desaparecer, o para hacer que alguien desaparezca». María habló en voz baja. «Lena, tu respiración se volvió irregular mientras te esforzabas por mantener la calma». El recuerdo de despertar atada y suspendida sobre un acantilado destelló en su mente. «Nunca esperó que regresara con vida», susurró, luego con más fuerza. «Se arrepentirá de no haber terminado el trabajo él mismo». María extendió la mano, tocando ligeramente el brazo de Lena. «Todavía no conocemos toda la historia», advirtió. «Pero está claro que alguien te tendió una trampa. Hay rumores de que Carver ha estado en contacto con ciertos grupos locales, cárteles, contrabandistas. No estamos seguros si es cierto. Podría haber orquestado toda la misión esperando que no regresaras para hablar de ello». Lena cerró los ojos por un momento, luchando con una oleada de furia. Todas esas noches, repitiendo el recuerdo de la traición en la Delta Force,
solo para enfrentar una forma diferente de traición aquí, en suelo estadounidense. Inhaló, luego forzó su voz a estabilizarse. Tenemos que exponerlo, dijo. Tal vez tenga suficientes aliados para cubrir sus huellas. Si lo confrontamos directamente sin evidencia, podría salirnos el tiro por la culata. Tenemos evidencia, gruñó Lena, señalando la firma falsificada. Quiero que lo atrapemos. Entonces necesitamos actuar rápido, convino María. Mantendré estos documentos seguros. Una vez que aislemos el servidor principal de la estación y confirmemos el inicio de sesión fraudulento, tendremos suficiente para llamar a asuntos internos del Departamento de Seguridad Nacional. Pero podríamos no tener esa ventana de tiempo. Lena dejó los papeles a un lado, flexionando sus articulaciones rígidas mientras intentaba sentarse recta. Aunque cada músculo protestaba, su adrenalina superaba el dolor. Si sospecha que estoy despierta y haciendo preguntas, dijo, podría atacar primero. La expresión de María se endureció. Estaremos listos. La noche cayó sobre el puesto como una manta inquieta. Las nubes se deslizaban por el cielo, opacando las estrellas y robando la luz de la luna. Un silencio se apoderó del complejo mientras el turno diurno pasaba las tareas a la tripulación esquelética del turno nocturno. Las lámparas de seguridad brillaban débilmente a lo largo de la cerca, pero su brillo apenas se comparaba con el sol abrasador del mediodía. Dentro del edificio principal, las luces del corredor parpadeaban esporádicamente, una peculiaridad del cableado antiguo que le daba al lugar un aire vagamente embrujado. Sable permanecía cerca, junto a un corredor abierto que daba al acceso sur. Ocasionalmente, un agente pasaba por allí, lanzando una mirada curiosa al Mustang. Aunque el caballo había ganado un estatus de celebridad menor entre el personal de la estación, nadie se atrevía a acercarse demasiado. Sable toleraba una pequeña distancia, pero agachaba las orejas si alguien intentaba estar a un brazo de distancia, a menos que ese alguien fuera Lena, o en menor medida, María. Alrededor de la medianoche, Lena dormitaba inquieta en su camilla de la enfermería. Su costado aún palpitaba, y la variedad de moretones a lo largo de sus costillas hacía que respirar fuera superficial y doloroso. Se suponía que debía estar durmiendo, pero cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo de colgar de ese acantilado regresaba en destellos agudos, la sensación de traición, el hedor del miedo crudo, el sol abrasador en su rostro. Converían en un sueño medio despierto que la forzaba a despertar una y otra vez. Se apoyó en un codo, escaneando la habitación. Una sola enfermera permanecía en el escritorio afuera. A través de la ventana, divisó la silueta de Sable, inmóvil como una estatua. Algo en la postura del caballo la preocupó, orejas hacia adelante, músculos tensos. El Mustang miraba fijamente hacia la oscuridad más allá del alcance de los reflectores del puesto. ¿Está Sable sintiendo algo que yo no puedo?, se preguntó Lena. Se frotó las sienes, deseando que el dolor cesara. Tal vez estaba proyectando sus ansiedades en el caballo, pero la tensión en el aire se sentía real, como si el desierto mismo contuviera el aliento. A la 1:32 de la madrugada, todo el puesto se sumió en la oscuridad. Cada luz se apagó al unísono, dejando solo el tenue brillo de las señales de salida de emergencia. Algunos gritos sorprendidos resonaron por los corredores. Los generadores de respaldo, que deberían haber arrancado en segundos, permanecieron en silencio. Los ojos de Lena se abrieron de golpe mientras se daba cuenta de que la estación ahora estaba ciega, sin cámaras, sin comunicaciones externas, sin defensas estándar. Desde algún lugar más profundo del edificio llegó un estruendo, luego un siseo estático en una radio que se cortó abruptamente. La enfermera fuera de la puerta de Lena se puso de pie, con la confusión grabada en su rostro. Antes de que alguna de ellas pudiera hablar, escucharon un relincho grave resonar desde el pasillo que llevaba al exterior. Sable, suspiró Lena. Intentó levantarse, ignorando la ola de mareo. La enfermera tocó el hombro de Lena. Deberías quedarte quieta, dijo, medio en pánico. Nosotros. Sus palabras se desvanecieron cuando un segundo estruendo resonó, esta vez cerca de la sala de almacenamiento técnico. El sonido de cristales rotos vino después. Los instintos de supervivencia de Lena rugieron a la vida. A pesar de sus heridas, arrancó la línea intravenosa de su brazo y alcanzó su chaleco balístico, que colgaba de una silla cercana. Lo había pedido antes como precaución, medio esperando algo como esto. Su costado ardía de dolor, pero su mente ya estaba en modo de crisis. Encuentra un lugar seguro para esconderte, instó Lena a la enfermera. Cierra la puerta detrás de ti. Aún mareada, se puso el chaleco y apretó las correas. Luego alcanzó el alijo improvisado de armas que María había organizado,
un armario cerrado que contenía una pistola y un cargador extra. Tecleó el código y recuperó una Glock 19, revisando la recámara con un movimiento practicado de su muñeca. Fuera de la pequeña ventana de la enfermería, el relincho de sable se alzó de nuevo, un grito más agudo y urgente, seguido por el sonido de cascos golpeando el concreto. Con el corazón latiendo con fuerza, Lena se deslizó hacia el corredor, escaneando la penumbra en busca de movimiento. Las luces de emergencia proyectaban sombras parpadeantes, pintando las paredes en rojos y amarillos cambiantes. A mitad del pasillo, encontró a María agachada detrás de una máquina expendedora, con su propia pistola desenfundada. La agente le hizo un gesto a Lena para que se acercara lentamente. Cortaron la energía desde el centro principal, susurró María, su respiración entrecortada. Los generadores están fuera de línea. Escuché disparos cerca del escritorio de seguridad. ¿Alguna idea de cuántos son?, preguntó Lena, presionando su espalda contra la pared. María negó con la cabeza. Al menos 4, posiblemente más. Entraron por la puerta sur. Alguien eliminó al guardia allí. Lena apretó la mandíbula. Están aquí por mí. O tal vez por la evidencia que recolectamos. O ambas cosas, susurró María. Ella guió a Lena hacia una intersección donde el pasillo se dividía en dos direcciones. Una llevaba a la sala de almacenamiento de la enfermería y al pequeño armario de computadoras, la otra, al vestíbulo principal. Desde la esquina, captaron un destello de un cañón. Una bala rebotó en el azulejo, enviando fragmentos de suelo volando. María respondió con una ráfaga corta, forzando a los intrusos a retroceder. Ella y Lena se agacharon detrás de la esquina. No podemos dejar que lleguen a los servidores principales, siseó María. Ahí es donde está guardada la evidencia. La mente de Lena bullía. Los atacantes probablemente quieren destruir cualquier rastro digital que pueda implicar a Carver o toda su operación. Iré por el servidor, dijo, tragando contra la sequedad en su garganta. Tú intenta asegurar la entrada principal. Si nos acorralan, estamos acabadas. María asintió, arrojándole a Lena una pequeña linterna. Ten cuidado, susurró. Están armados hasta los dientes. Mientras Lena cojeaba hacia la sala de servidores, escuchó un estruendo ensordecedor afuera. Al doblar una esquina, vio una salida lateral que conducía al patio del complejo. A través del cristal de la puerta, divisó a un hombre con una K-47 avanzando sigilosamente por el perímetro, buscando un punto de ventaja. Antes de que Lena pudiera actuar, una sombra saltó desde la oscuridad, sable, cargando a toda velocidad. El Mustang se alzó sobre sus patas traseras y luego golpeó con ambas patas delanteras el pecho del hombre armado. El impacto lo lanzó contra la pared exterior con un crujido nauseabundo. Se desplomó en el suelo, inmóvil. Lena observó con incredulidad atónita. Un segundo figura emergió, blandiendo una pistola eléctrica o un bastón. Pero al ver los ojos salvajes de sable y sus fosas nasales dilatadas, se congeló. El caballo resopló, giró y lanzó una poderosa patada con sus patas traseras. La figura cayó instantáneamente. Incluso desde dentro, Lena podía sentir la fuerza cruda detrás de esos golpes. Casi llamó, pero Sable ya estaba desapareciendo en la penumbra, presumiblemente para vigilar otro punto de ventaja. Ese caballo, susurró Lena para sí misma, medio en reverencia. Luego, recordando su misión, forzó su atención de vuelta al corredor. Concéntrate. La sala de servidores. La adrenalina corría por sus venas, atenuando momentáneamente el dolor en sus costillas. Al doblar otra esquina, casi chocó con un tercer atacante, un hombre delgado con una máscara de esquí, sosteniendo una pistola. Disparó un tiro que pasó zumbando junto a su oreja. El destello del cañón iluminó el corredor en una explosión de blanco. Lena se dejó caer sobre una rodilla, devolviendo el fuego. Su segunda bala lo alcanzó en el hombro, haciéndolo girar hacia un lado con un gemido forzado.
Se derrumbó detrás de una fila de casilleros, con la pistola deslizándose por el suelo. Jadeando, Lena corrió hacia adelante, pateando la pistola abandonada fuera del alcance. Miró a su alrededor, escaneando en busca de más amenazas, pero el pasillo estaba quieto. Los únicos sonidos eran el tartamudeo de disparos lejanos, el siseo de la estática de la radio y el latido de su propio corazón. Una serie de disparos rápidos resonó desde el otro lado del complejo, cerca del vestíbulo principal. Lena agarró su Glock y se apresuró en esa dirección, ignorando las protestas de sus músculos maltrechos. Al doblar la esquina final, vio a María atrapada detrás de un escritorio metálico volcado. Las chispas bailaban por el suelo, y las luces del techo parpadeaban de nuevo, sugiriendo que alguien había restaurado parcialmente una fracción de energía o iluminación. Escondido detrás de un gran cactus enmacetado, una figura en el corredor disparaba sin descanso contra la cobertura de María. Lena entrecerró los ojos, intentando distinguir quién era el tirador. Luego, él se inclinó un poco más, y la luz del techo reveló el rostro del supervisor Neil Carver. Su uniforme impecable habitual no estaba por ninguna parte. En cambio, vestía pantalones de carga oscuros y una camiseta negra lisa, con una pistola en la mano. Gritaba órdenes en español a un cómplice invisible al final del corredor, diciéndoles que quemaran el servidor si lo encontraban. María intentó un disparo de supresión, pero Carver se agachó detrás de un pilar, burlándose. «María Torres», llamó, su voz cargada de desprecio. «¿Lena Hart? ¿Ambas siguen vivas? Tendré que remediar eso». Lena sintió su pulso dispararse, la furia eclipsando la cautela. Se deslizó a lo largo del borde de la pared, intentando flanquearlo. En la luz parpadeante, podía ver el rostro de Carver retorcido por la frustración y un toque de pánico. No había esperado una resistencia tan feroz. Probablemente anticipaba una infiltración fácil, sabotear los registros de la estación y eliminar a Lena antes de que llegaran refuerzos. Para entonces, habría sido demasiado tarde. María miró por encima de su hombro, vio a Lena acercándose y asintió ligeramente, una señal silenciosa de que necesitaban coordinarse. Lena se acercó más, deslizándose detrás de una columna frente a la posición de Carver. Estabilizó su respiración, una rabia fría se asentó en su corazón, el mismo enfoque que había usado en operaciones de la Delta Force cuando era acorralada por emboscadas enemigas. Carver gritó: «Deberías haber muerto allí, Hart». Su tono cargaba un calor vengativo. «Habría ahorrado problemas, pero tuviste que arrastrarte de vuelta con tu maldito caballo y tu corazón sangrante». Lena tragó una cuchillada de odio. «Él orquestó todo», pensó. «Me tendió una trampa para morir». Revisó su cargador, encontró 4 balas restantes, más que suficientes para acabar con esto si lograba un disparo directo. Como si sintiera su presencia, Carver repentinamente extendió el brazo desde detrás del pilar. El cañón de su arma destelló, una bala pasó silbando junto a Lena, impactando la pared detrás de ella. Se agachó y devolvió el fuego, pero Carver se escabulló de su vista. María aprovechó el momento para salir de detrás del escritorio, disparando un tiro que rozó la manga de Carver. Él maldijo, tambaleándose, y luego, con una determinación viciosa, giró, apuntando su arma directamente al pecho de María. El estómago de Lena dio un vuelco. Desde su ángulo, no podía alinear un disparo claro a tiempo. Justo cuando Carver apretó el gatillo, una forma oscura irrumpió desde el corredor lateral. Sable apareció como un trueno, con los cascos resonando en el azulejo. El Mustang bajó la cabeza, chocando con toda su fuerza contra el hombro de Carver. El disparo se desvió, un estruendo ensordecedor que hizo llover polvo de yeso del techo. Carver giró, perdiendo el equilibrio, casi dejando caer su arma. Un gruñido feral torció su rostro al reconocer al mismo caballo del que se rumoreaba había salvado la vida de Lena. «¡Maldito animal!», gritó, levantando su arma de nuevo. Lena se lanzó hacia adelante,
con la intención de interponerse entre Carver y Sable, pero su pierna herida la retrasó. Carver disparó. El destello del cañón iluminó el corredor por una fracción de segundo. Sable se alzó hacia atrás con un relincho torturado. Lena observó, horrorizada, mientras el Mustang se estremecía y luego se tambaleaba hacia un lado. La sangre oscureció rápidamente el pelaje negro brillante cerca de su flanco izquierdo. «No». La voz de Lena se desgarró desde su garganta. Disparó 2 veces, forzando a Carver a lanzarse detrás de un mostrador de recepción. Sable tropezó, con las rodillas doblándose. El caballo colapsó de lado, un exhalo áspero escapando de su hocico. El escarlata manchó los azulejos debajo, extendiéndose hacia afuera. La visión de Lena se nubló con rabia, el corazón destrozado por el dolor. En esa fracción de segundo, todo lo que recordaba eran las innumerables veces que Sable la había salvado, tirándola del acantilado, guiándola a través del desierto, defendiendo esta estación de intrusos. Sin pensar, abandonó su cobertura y corrió por el corredor abierto hacia la posición de Carver. Carver apuntó de nuevo, pero Lena ya estaba sobre él. Golpeó su Glock contra su muñeca, arrancándole el arma de la mano. Con la mano libre, agarró su cuello y lo empujó hacia atrás, aprovechando cada onza de su entrenamiento. El dolor ardía en su costado, pero la adrenalina lo bloqueó. Carver intentó golpearla, pero ella giró, enganchando su brazo y estrellándolo de cara contra el suelo. Él luchó, escupiendo maldiciones, pero Lena lo inmovilizó con su rodilla. Retorció su brazo detrás de su espalda con tanta fuerza que dejó escapar un grito gutural. «Tú orquestaste esto», siseó. «Me usaste, vendiste este puesto y trataste de matarme solo para ocultar tus crímenes». Carver escupió sangre de un labio partido, los ojos llenos de veneno. «Solo eres una soldado prescindible. No deberías haber regresado». Su frase terminó en un siseo de dolor cuando Lena retorció su brazo aún más. Las luces del corredor parpadearon de nuevo, iluminando a María acercándose desde detrás del escritorio volcado. Sus ojos pasaron del Mustang herido a Carver, inmovilizado bajo la rodilla de Lena. Jadeando, María encajó esposas en las muñecas de Carver. «Neil Carver, como agente interina de asuntos internos, te coloco bajo arresto por conspiración, falsificación de documentos federales, intento de asesinato de un agente de la patrulla fronteriza y colusión con empresas criminales transfronterizas. Te sugiero que te calles antes de que añadas resistencia al arresto a la lista». Carver fulminó con la mirada, pero no dijo nada. María lo registró rápidamente, recuperando un juego de llaves y una pequeña unidad USB de su bolsillo. «Creo que encontraremos todo lo que necesitamos aquí», dijo sombríamente. Solo entonces Lena soltó a Carver, rodando para tambalearse hacia Sable. El Mustang yacía extendido de lado, con los ojos entrecerrados. Un orificio de bala marcaba su flanco izquierdo, supurando sangre que formaba un charco pegajoso alrededor de su sección media. El corazón de Lena se apretó ante la vista. Cayó de rodillas, ignorando el azulejo clavándose en sus propias piernas magulladas. Con manos temblorosas, tocó el flanco de Sable justo por encima de la herida. El caballo dejó escapar un aliento áspero, con las fosas nasales dilatándose débilmente. Su mirada se dirigió a Lena, un destello de reconocimiento mezclado con dolor. Podía casi sentir su vida desvaneciéndose. El caballo había luchado tan ferozmente por ella, sufriendo una herida que podría resultar fatal. «Quédate conmigo», susurró, acariciando el pelaje húmedo cerca del hombro de Sable. Las lágrimas nublaron su visión. «No tenías que hacer esto. Nadie te obligó, pero lo hiciste de todos modos». Se acercaron pasos. María se arrodilló junto a Lena, con los ojos llenos de simpatía. Colocó una mano en el hombro de Lena. «Tenemos un equipo veterinario de guardia. Haremos lo que podamos», dijo suavemente. A su alrededor, un puñado de agentes leales del BTU,
Aquellos que habían permanecido neutrales o simplemente no conocían la verdadera naturaleza de Carver, se reunieron en un shock contenido. Los destellos de los cañones se habían apagado, indicando que el resto de los hombres del cártel habían sido sometidos o estaban en retirada. «Inicien un triaje de campo para el caballo», ordenó uno de los sargentos mayores, dando un paso adelante. «Alguien reactive el generador. Necesitamos luces. Necesitamos contactar con la clínica veterinaria». Lena acunó suavemente la cabeza de Sable, dejando que el aliento cálido del caballo bañara su muñeca. Recordó cómo se habían conocido, cómo esa voluntad imparable la había sacado del borde de la muerte. Ahora era Sable quien yacía al umbral de la oscuridad. «Tú me salvaste», susurró de nuevo, con la voz temblorosa. «Te debo mi vida 1000 veces». Los ojos de Sable parpadearon, pareciendo seguir el movimiento de la mano de Lena. El caballo exhaló un sonido casi resignado, luego sus ojos se cerraron, dejando el corazón de Lena suspendido en temor. Presionó su frente contra el cuello húmedo del Mustang, ignorando la sangre que empapaba su manga. Mientras tanto, María dirigía a los refuerzos recién llegados para asegurar a Carver. 2 agentes lo levantaron, ignorando sus maldiciones amargas, y lo llevaron a una celda improvisada. Otro grupo de agentes registró la sala de servidores llena de agujeros de bala, recuperando copias de seguridad de datos y verificando que la evidencia esencial de la traición de Carver permaneciera intacta. En los siguientes minutos, la energía se restauró parcialmente. Las luces fluorescentes cobraron vida, revelando una estación marcada por agujeros de bala, vidrios rotos y escombros dispersos. Una calma maltrecha se asentó en el corredor donde Lena estaba arrodillada junto a Sable. Un silencio cayó entre los presentes, como si colectivamente contuvieran el aliento por el caballo que había luchado más valientemente que cualquier canino entrenado que hubieran visto. Por fin, llegó el equipo veterinario, armado con sedantes, grapas y paquetes quirúrgicos. Examinaron cuidadosamente a Sable, confirmando que la bala había penetrado cerca del flanco izquierdo. Con la gran masa muscular del caballo, había una posibilidad de detener el sangrado y suturar la herida si no se habían dañado órganos vitales. El veterinario inyectó un anestésico suave, esperando estabilizar al Mustang lo suficiente para transportarlo a una instalación especializada. Lena permaneció de rodillas, negándose a dejar el lado de Sable. Apretó la mandíbula, con lágrimas aún al borde de derramarse. El recuerdo de la expresión burlona de Carver destelló, y supo que él había orquestado todo desde las sombras. Recordó cómo había ofrecido tomar un trabajo de escritorio, cómo parecía extrañamente reacio a hablar de los detalles de su misión a El Sencio. Cada pieza ahora encajaba, pero el momento de la venganza había pasado. Lo único que importaba era la supervivencia de Sable. Mientras los médicos levantaban a Sable en una camilla improvisada, el Mustang se agitó, dejando escapar un resoplido débil. Sus ojos se abrieron brevemente, escaneando la escena con una conciencia apagada. Lena tomó el hocico del caballo en sus manos, ignorando la sangre que manchaba sus brazos. Susurró suavemente. «Aguanta, Sable, ¿me oyes? Aún no has terminado». En respuesta, el Mustang ofreció un leve movimiento de oreja. Todo el corredor pareció exhalar mientras el equipo veterinario se llevaba a Sable, dirigiéndose a un camión que transportaría al caballo al centro de trauma equino más cercano. Lena lo siguió hasta la puerta, donde finalmente colapsó contra la pared, sus heridas alcanzándola. Los agentes se apresuraron a apoyarla, uno ofreciendo un hombro para que se apoyara. Se negó a ser llevada a la enfermería todavía, no hasta que viera a Sable cargado de manera segura. Eventualmente, el motor del transporte rugió a la vida, saliendo del complejo con sirenas destellando. Lena se quedó en el patio polvoriento, con sudor y lágrimas mezclándose en su rostro. Sobre su cabeza, las nubes habían comenzado a romperse, permitiendo que la luz de la luna se derramara sobre el puesto maltrecho. Cerró los ojos, respirando el aire fresco de la noche del desierto, su corazón crudo con una mezcla de rabia y gratitud.
Detrás de ella, María se acercó silenciosamente, colocando una mano gentil en la espalda de Lena. «Está bajo custodia», dijo, refiriéndose a Carver. «Lo tenemos esposado. Los federales querrán interrogarlo pronto». Lena asintió rígidamente, aún mirando por el camino donde había desaparecido el remolque del caballo. «Intentó enterrar la verdad», dijo, con la voz entrecortada. «Casi logra matarme, vendió la estación a los cárteles. Pero la verdadera tragedia es que Sable tuvo que recibir una bala por mí». La expresión de María se endureció, pero ofreció un asentimiento respetuoso. «Haremos todo lo que podamos para que se haga justicia», prometió. Luego, tras una breve pausa, añadió, «También deberías descansar, Lena. Deja que los médicos te revisen». El agotamiento se estrelló como una ola rebelde. Le dio a María una débil sonrisa. «En un minuto», susurró Lena. «Solo déjame estar aquí respirando un poco más». El tiempo revelaría las consecuencias de la traición de Neil Carver, la profundidad de su involucramiento con el cártel y las medidas heroicas que Sable tomó para defender a una mujer a la que el Mustang no le debía nada, pero, al menos por esa noche, el puesto estaba seguro. Carver estaba esposado, sus conspiradores capturados o huidos, los datos que probaban su culpabilidad estaban respaldados de forma segura, y un sentido maltrecho de alivio se filtraba entre los miembros del personal que habían sobrevivido al calvario. Sin embargo, la victoria tenía un sabor agridulce. Los pensamientos de Lena seguían fijos en Sable, el caballo que la había sacado de un acantilado, y una vez más, la había protegido de una bala mortal. En ese silencioso patio, bajo la luz cansada de la luna, hizo un voto silencioso de volver a ver a Sable, vivo y sano, porque algunas deudas nunca pueden pagarse por completo. El amanecer rompió sobre el centro veterinario improvisado como una promesa vacilante. El patio polvoriento afuera estaba lleno de vehículos, algunos con el emblema del puesto BTU, otros pertenecientes a rescatistas voluntarios que habían conducido toda la noche. Dentro del edificio de techo bajo y largo, el aire olía a antisépticos, heno y polvo del desierto. Las voces hablaban en tonos apagados, conscientes de los pacientes, tanto animales como humanos, que se recuperaban del caos del ataque del cártel. Lena Hart no había dormido en 12 horas. Había permanecido al lado de Sable, rechazando cualquier sugerencia de tomar un descanso. Estaba sentada en una silla plegable de metal cerca de la esquina de un establo etiquetado como Bahía de Tratamiento 3, con los codos apoyados en las rodillas, la mirada fija en el Mustang negro tendido en una cama de paja. Una bolsa de suero colgaba de un poste, el líquido goteando constantemente en la vena del caballo. Un veterinario con bata había sedado a Sable lo suficiente para coser la herida de bala. Por alguna muestra de misericordia, o tal vez destino, la bala solo había rozado músculo, causando pérdida de sangre y shock, pero evitando órganos vitales. De vez en cuando, una enfermera o un asistente veterinario pasaba para verificar los signos vitales del caballo, confirmando que el ritmo cardíaco de Sable era estable y que no había signos de infección. Pero, en su mayoría, dejaban a Lena sola, respetando el aura de vigilancia silenciosa que la rodeaba. Había rechazado cada intento bien intencionado de hacerla comer, descansar o moverse. Su cuerpo aún llevaba los moretones de la pelea, y sus ojos escocían por la sequedad de la vigilia casi constante. Nada de eso importaba tanto como la condición de Sable. Varias veces durante la noche, el caballo había dejado escapar relinchos débiles, ecos de dolor. Cada vez, Lena acariciaba el cuello del Mustang y murmuraba palabras tranquilizadoras. No estaba segura de si ayudaba, pero era todo lo que podía ofrecer. El desierto había intentado matarla una vez, y Sable la había salvado. El cártel había intentado matarla de nuevo, y Sable se había interpuesto ante una bala. Esta mujer marcada por la guerra y este caballo salvaje estaban unidos por un vínculo que las palabras nunca podrían definir por completo. Finalmente, alrededor del primer destello rosado del amanecer, Sable comenzó a moverse. Lena,
que había estado dormitando intermitentemente en la silla con la barbilla apoyada en el pecho, se despertó de golpe ante el crujido de la paja. Se puso de pie, ignorando el pinchazo en sus costillas, y se acercó cuidadosamente al Mustang. Uno de los asistentes veterinarios miró dentro del establo desde el pasillo, con los ojos atentos. Los párpados de Sable parpadearon y luego se abrieron lentamente. La respiración de Lena se atoró en su garganta. El caballo yacía allí, parpadeando bajo la dura luz del techo, como si intentara recordar dónde estaba. Durante unos segundos, las orejas del Mustang se movieron nerviosamente, y Lena temió que un pánico repentino pudiera surgir. Pero Sable no se agitó ni intentó levantarse. En cambio, la mirada del caballo se posó en Lena. Reconocimiento, o algo muy cercano a ello, brilló en esos ojos oscuros. «Está bien», susurró Lena, con la voz áspera. Se acercó más, dejando que el Mustang la viera claramente. «Estoy aquí. Estamos a salvo». Extendió una mano temblorosa, con la palma hacia arriba. Sable inhaló su aroma, los labios temblando. Sin previo aviso, el Mustang inclinó la cabeza hacia adelante, apoyando ligeramente su hocico contra el pecho de Lena. El gesto era demasiado familiar, un eco de ese momento desesperado en el acantilado cuando ella yacía en el suelo, medio muerta, y Sable la había tocado de la misma manera. Lena cerró los ojos, conteniendo un sollozo. Se hundió de rodillas en la paja, deslizando sus brazos alrededor del cuello del caballo tan suavemente como pudo. «Tú me sacaste del borde», murmuró. «Perdí a mi equipo hace mucho tiempo, pero no esta vez. No te perderé». Sus palabras eran una promesa, dichas más para sí misma que para el Mustang. Sin embargo, Sable parpadeó, dejando escapar un suave soplido de aliento que calentó la mejilla de Lena. No había juramento, ni contrato, pero la confianza entre ellos había sido forjada en sangre y supervivencia. En ese establo silencioso, con solo el leve zumbido de una bomba de suero como testigo, reafirmaron un vínculo más fuerte que el miedo. Cuando el veterinario llegó para revisar los signos vitales de Sable, encontró a Lena aún arrodillada en la paja, con el hocico del Mustang presionado contra su hombro, como si ninguno tuviera intención de moverse pronto. El silencio reverente en el establo era un testimonio de una comprensión que no necesitaba lenguaje. Durante la semana siguiente, el puesto se encontró bajo un intenso foco de atención. Furgonetas de noticias y reporteros convergieron en los bordes del territorio del BTU, ansiosos por una historia que combinaba traición, heroísmo y el más improbable de los rescates. Parecía que cada medio de comunicación importante publicaba alguna versión del titular: «Mustang salvaje salva exoperativa de la Delta de una emboscada del cártel» o «Frustra complot transfronterizo». La odisea cercana a la muerte de Lena Hart, los clips de las cámaras de seguridad recuperadas de la estación, circulaban ampliamente. Aunque la grabación era granulada, las secuencias que mostraban a Sable bloqueando una bala destinada a Lena y ayudando en la defensa nocturna del puesto eran imposibles de ignorar. Un vídeo tembloroso capturado con un teléfono mostró las secuelas inmediatas: Lena llorando sobre el caballo herido, negándose a dejar que nadie la apartara. Personas en todo el país, y pronto en todo el mundo, vieron la historia como un testimonio extraordinario de la lealtad de un animal que se decía imposible de domar. El Departamento de Seguridad Nacional no perdió tiempo en lanzar una investigación exhaustiva sobre la infiltración. Descubrieron que Neil Carver, el supervisor del puesto, había estado proporcionando información a una facción del cártel durante meses, posiblemente años, bajo amenaza o soborno. Los informes variaban. Había ayudado a identificar puntos débiles en los horarios de patrulla, pasar contrabando por pasos menos vigilados y falsificar registros para mantener la ruta abierta. Aunque el impacto del arresto de Carver y las revelaciones posteriores sacudió a toda la organización, también galvanizó una purga completa de cualquier otra persona implicada en el esquema. Decenas de rutas sin salida fueron reexaminadas, revelando que Carver y sus asociados habían manipulado sistemáticamente mapas para crear puntos ciegos. Algunos agentes fueron reasignados, otros enfrentaron suspensión o despido.
Al final, Carver fue acusado de una letanía de delitos federales, desde conspiración para cometer asesinato hasta ayuda a una red de tráfico de drogas. El supervisor, alguna vez respetado, ahora guardaba juicio en una instalación de alta seguridad. Sus conspiradores estaban huyendo o tras las rejas. En medio de la tormenta de cobertura mediática, Lena se encontró bombardeada con preguntas. Los reporteros clamaban por entrevistas, queriendo escuchar cada detalle de su rescate en el acantilado o su tiempo como operadora de la Delta Force. Los fotógrafos intentaban tomar fotos de ella con sable siempre que podían, esperando capturar la ahora icónica imagen de una veterana estoica y el caballo salvaje que la había elegido. Ella accedió a unas pocas entrevistas, hablando brevemente sobre la traición y la importancia de la vigilancia dentro de cualquier institución, pero más a menudo se escabullía silenciosamente. Un día, la recién instalada comandante del BTU, una mujer pragmática llamada Capitán Shelley Howard, convocó a Lena a su austera oficina. La ventana daba a un patio polvoriento que aún llevaba cicatrices de balas del reciente tiroteo. La Capitán Howard señaló a Lena que tomara asiento, su expresión respetuosa pero firme. Hart, comenzó, juntando las manos sobre el escritorio, iré al grano. Los superiores han notado tu resiliencia, sin mencionar la atención pública que has generado. Quieren ofrecerte un puesto en Phoenix, un lugar con una oficina real, un entorno estable y más seguridad después de lo que has pasado. La postura de Lena se tensó. Sintió el subtexto: queremos mantenerte a salvo, pero también bajo observación. Inhaló lentamente, recordando cómo Carver la había persuadido de manera similar, ofreciéndole un trabajo de escritorio que la habría alejado del trabajo de campo. Déjame adivinar, respondió, con voz apagada pero inquebrantable. Es un rol de asesoría, algo con un título bonito, buenos beneficios, pero a millas de la frontera, ¿verdad? La Capitán Howard asintió, imperturbable. Sí, serías consultora senior de seguridad. Buen salario, menos riesgos. Después de todo lo que pasó, podría ser el mejor camino para ti. Y, si me permito decirlo, has hecho más que suficiente aquí afuera. El silencio colgó en la oficina. Lena miró por la ventana rota, a través de la cual podía ver un corral distante donde Sable estaba siendo mantenido para revisiones continuas. El Mustang la había elegido, no porque fuera especial, sino quizás porque ambos compartían una obstinada negativa a dejar que la adversidad los definiera. Un trabajo de escritorio podría sentirse como una jaula dorada para ambos. Se volvió hacia la Capitán Howard. Aprecio la oferta, señora, pero no puedo aceptarla. No puedo ver los problemas desde una oficina con aire acondicionado a cientos de millas de distancia. Necesito estar aquí, enfrentando la tierra en sus propios términos, viendo la verdad con mis propios ojos. Howard exhaló por la nariz, con un destello de decepción en su rostro, pero también un brillo de respeto. Imaginé que dirías eso, admitió, deslizando una carpeta por el escritorio. Al menos echa un vistazo a los detalles antes de que te vayas. La ventana permanecerá abierta si alguna vez cambias de opinión. Lena asintió. Lo tendré en mente, dijo cortésmente, aunque en el fondo sabía que no cedería. El desierto casi la había matado, pero también le había traído algo extraordinario: Sable, un aliado que nadie podría haber predicho. La conversación cambió. La Capitán Howard le habló a Lena sobre una fotografía que se había vuelto viral, una imagen de Lena y Sable al atardecer, ambas siluetas recortadas contra un cielo naranja ardiente. Alguien la había tomado desde un punto elevado cerca del patio del veterinario. Los medios la llamaron dos supervivientes. Correos electrónicos y cartas llegaban al puesto, elogiando al soldado imparable y su leal Mustang. Muchos lo consideraban un símbolo de esperanza, un testimonio vivo de los lazos improbables que se forman en las condiciones más duras. Lena sentía ambivalencia sobre la atención. No era una celebridad, ni quería serlo. Aún así, una pequeña parte de ella disfrutaba de la idea de que Sable, un Mustang alguna vez olvidado,
estaba inspirando a personas en todo el mundo a cuestionar sus suposiciones sobre lealtad, coraje y libertad. Fue poco después de rechazar la asignación en Phoenix que Lena presentó un delgado paquete de documentos en el buzón interno del puesto. La capitán Howard lo encontró en su escritorio un día después, titulado Propuesta, Unidad de Reconocimiento Mustang hecho. Al principio, Howard pensó que era una broma, algo que su personal podría haber ideado para burlarse de la presencia continua de Sable. Pero al hojear las páginas, sus cejas se alzaron con genuina intriga. La propuesta de Lena era detallada, explicando cómo los Mustangs poseían habilidades únicas de supervivencia en el terreno hostil del desierto. Muchas áreas a lo largo de la frontera eran efectivamente inalcanzables para vehículos estándar, y los drones estaban limitados por la vida de la batería, las señales y las condiciones climáticas adversas. El núcleo de la propuesta giraba en torno a un concepto revolucionario. En lugar de domesticar a los Mustangs por la fuerza, la patrulla fronteriza podría asociarse con ellos. Un pequeño grupo de voluntarios sería entrenado para trabajar junto a caballos salvajes que, por su propia voluntad, permanecieran cerca del puesto. Lena argumentaba que el respeto mutuo, en lugar del modelo clásico de quebrar el espíritu de un caballo, produciría un equipo capaz de navegar cañones remotos, pasos rocosos y laberínticos arroyos. ¿Y si simplemente se alejan?, preguntó uno de los oficiales revisores durante la reunión del día siguiente. Lena se encogió de hombros. Entonces se alejan. No los atraparemos, no los marcaremos con hierros de rancho y definitivamente no los confinaremos como ganado. Si eligen quedarse, cabalgamos juntos. Si no, los dejamos ir. Esto se trata de forjar una verdadera alianza, una construida sobre la confianza, explicó. El nombre hecho había sido el indicativo de su unidad Delta Force, ahora disuelta tras su catastrófica misión final. Recuperar el nombre se sentía como un pequeño homenaje a sus camaradas caídos, reutilizado para un tipo diferente de lucha, una lucha para proteger la frontera de criminales y corrupción, pero también para proteger algo intangible y salvaje. Algunos oficiales se burlaron de la idea. Los caballos, especialmente los Mustang salvajes, eran notoriamente independientes. Pero la evidencia de las repetidas intervenciones de Sable se erguía como un poderoso contraargumento. Si un caballo podía elegir ayudar a un humano sin ser domado, ¿podría haber otros? Al final, la propuesta recibió una aprobación preliminar. A Lena se le otorgó un pequeño presupuesto, una modesta franja de tierra cerca del puesto y la libertad de hacer las cosas a su manera, bajo la condición de que aceptara un puñado de observadores, incluido un consultor veterinario para garantizar la seguridad de los caballos y los agentes. La noticia se extendió rápidamente por la estación. Algunos se burlaban de Lena por planear criar un ejército de Mustang salvajes, otros, que habían presenciado las hazañas de Sable, estaban intrigados. Incluso María Torres esbozó una sonrisa reacia cuando escuchó el plan. «Es una locura», le dijo a Lena, «pero también lo es casi todo lo que haces. Si necesitas que firme algo, sabes dónde encontrarme». Sable, por su parte, permaneció cerca del corral abierto del puesto. Una vez que estuvo mayormente curado, las puertas se dejaron sin cerrar, el desierto libre para que vagara. Cada noche, el Mustang se aventuraba un poco más lejos, y cada mañana se le encontraba de pie en el patio, con los ojos escudriñando el horizonte. Algunas noches desaparecía por completo, solo para reaparecer días después, como si estuviera explorando la tierra por su cuenta. Eventualmente, Lena fabricó un simple collar de cuero para Sable, con un pequeño emblema hecho a medida grabado en una tira de cuero curtido. El emblema llevaba las letras hecho junto con una silueta estilizada de un caballo galopando contra una luna creciente. No era una decoración oficial, no se habían acuñado honores del Congreso para Mustang salvajes, pero el personal de la estación aprobó silenciosamente, llamándolo la insignia bien merecida de Sable. Una tarde ventosa, un puñado de agentes se reunió mientras Lena colocaba cuidadosamente el collar alrededor del musculoso cuello de Sable. El Mustang se quedó quieto, dejándola trabajar, con las orejas moviéndose con leve curiosidad.
Cuando Lena dio un paso atrás, se encontró sonriendo, algo que, se dio cuenta, no hacía a menudo. «Te queda bien», murmuró, palmeando el flanco del Mustang. Varios agentes cercanos tomaron fotos. El collar oscuro brillaba como una declaración silenciosa de pertenencia, pero no de cautiverio. «Mírenlo», susurró alguien. «Como un centinela para todo el desierto». «Sí», respondió otro agente suavemente. «Es el vigilante de El Sencio». El nombre prendió de inmediato, y en poco tiempo, la gente en la base comenzó a llamar a Sable por ese apodo. El vigilante, un guardián mítico que unía los mundos de los humanos y el desierto indómito. En las semanas siguientes, Lena y la recién aprobada unidad de reconocimiento Mustang Echo comenzaron a desarrollar protocolos de entrenamiento con algunos otros Mustangs que ocasionalmente se acercaban al puesto. La mayoría permanecían esquivos, reacios a acercarse, pero un puñado mostró una leve curiosidad, y Lena tuvo gran cuidado de no presionarlos para que cumplieran. En medio del renovado sentido de esperanza y propósito, Lena sabía que las amenazas aún acechaban. Los miembros del cártel no desaparecían simplemente porque uno de sus infiltrados fuera arrestado. Las noticias en la radio sugerían que algunos actores importantes seguían prófugos, y al menos un técnico habilidoso había evadido la captura. La frontera aún hervía con una malicia oculta, como una serpiente enrollada entre las rocas. Pero por ahora, tenía a Sable, un personal de la estación que la apoyaba y un mandato para forjar un nuevo camino. Era suficiente para seguir adelante día tras día, mientras el calor del desierto presionaba sin cesar. Los días se convirtieron en semanas, y el puesto se asentó en una normalidad cautelosa. Carver aguardaba juicio. La naturaleza de alto perfil del caso aseguraba que no faltara cobertura mediática en sus procedimientos judiciales. Lena pasaba su tiempo perfeccionando las directrices de la unidad de reconocimiento Mustang Echo, dividiendo su atención entre el corral de caballos, las polvorientas salas de reuniones de la estación y las investigaciones en curso sobre la red del cártel. Sin embargo, cuanto más investigaban, más descubrían que no todos los asociados de Carver habían sido capturados. Un nombre en particular surgía repetidamente en registros de datos parciales. Un técnico que se rumoreaba tenía conocimientos especializados en infiltración, sabotaje y falsificación de documentos oficiales. La noche del asalto, presumiblemente había sido el quien cortó la energía de la estación y bloqueó las comunicaciones. La grabación de la cámara solo captó un vistazo fugaz, una figura delgada con ropa oscura, con el rostro oculto por una bufanda y gafas. «Revisé la lista de detenidos», dijo María Torres una tarde, sentada frente a Lena en la modesta cafetería del puesto. Tenía una tableta en la mano, hojeando líneas de datos. «No está entre los que están en custodia. Parece que se escabulló en el caos». Lena asintió, tragando un sorbo de café rancio. «Eso significa que al menos una pieza importante del rompecabezas sigue ahí fuera. Un saboteador profesional que conoce nuestros sistemas». «Exacto», María tocó la pantalla. «También hemos detectado una señal encriptada proveniente de algún lugar en el cuadrante oeste del Sencio. Podría ser solo un dispositivo olvidado, o podría estar reagrupándose con una célula más pequeña». Lena suspiró. «Dudo que hayan terminado. Los cárteles rara vez se rinden, especialmente si creen que todavía hay dinero que ganar o venganza que ejecutar». Esa tarde, un puesto de observación recién tripulado reportó otro signo curioso: huellas de cascos, presumiblemente de un caballo que no llevaba la marca de la estación ni una marca típica de rancho, habían sido encontradas cerca de un grupo de rocas en el oeste del Sencio. Algunas estaban marcadas con pintura reflectante, un truco usado por contrabandistas para guiar el tráfico nocturno. Esto le provocó un escalofrío a Lena. Si los criminales habían aprendido a usar caballos para moverse por los cañones, podría complicar los esfuerzos del puesto para mantener el control. María dejó su tableta, con los brazos cruzados. «Están intentando ser astutos, pero sabemos que están ahí fuera. La pregunta es cuándo atacarán de nuevo». Lena estuvo de acuerdo. «Tenemos que mantenernos vigilantes».
Pensó en cómo Carver había manipulado fácilmente su ruta, casi matándola en ese cañón desierto. Otra infiltración en el puesto, especialmente ahora que estaba parcialmente reconstruido, podría ser devastadora. O tal vez apuntaban a emboscarla personalmente, buscando represalias por la caída de Carver. Aún así, la estación seguía adelante. Los agentes patrullaban el perímetro, el sol del mediodía golpeaba sin piedad los tejados de metal corrugado. Sable, completamente recuperado, a menudo vagaba por las afueras de la base, desapareciendo ocasionalmente por 1 o 2 días en el desierto más allá. Lena sospechaba que el Mustang exploraba la tierra a su manera, siempre vigilante ante los cambios. Sin embargo, también sabía que ningún caballo, por muy astuto que fuera, podía detener todas las amenazas ocultas. Eventualmente, Lena decidió que era justo que Sable fuera liberado si así lo deseaba. El Mustang había ganado con creces el derecho a ir y venir sin impedimentos. Una mañana, se acercó al corral abierto donde Sable estaba, mirando el amanecer. No llevaba arnés ni brida. En cambio, deslizó el pestillo que aseguraba la cerca y, con un suave empujón, abrió la puerta de par en par. «Está bien», dijo suavemente, sus ojos encontrándose con los de Sable. «Te he quitado demasiado tiempo. Si necesitas irte, no te detendré». Por un momento, Sable pareció percibir la importancia del gesto. El caballo dio un paso adelante, con las orejas erguidas, luego giró su cuerpo y salió tranquilamente del corral. Lena observó con un dolor agridulce mientras Sable trotaba hacia el horizonte, desapareciendo entre las dunas rocosas. Se dijo a sí misma que así debía ser. Nunca atraparía a la criatura que le había salvado la vida. Pasaron días sin avistar al Mustang. Lena intentó concentrarse en el entrenamiento de la unidad de reconocimiento Mustang hecho. Un par de otros Mustangs habían permanecido alrededor de la base, pero ninguno mostraba la extraordinaria disposición de Sable para cooperar. Algunos agentes bromeaban diciendo que Sable había sido una casualidad, un caballo único en 1.000.000. Lena lo extrañaba más de lo que quería admitir, sintiendo un dolor silencioso cada vez que miraba el corral vacío. Entonces, una madrugada, una espesa niebla llegó desde el oeste, un fenómeno raro en el desierto. Envolvió el puesto en un blanco arremolinado, tragándose los puntos de referencia habituales. Un guardia cansado en la puerta principal se frotó los ojos, intentando distinguir siluetas en la bruma. Fue entonces cuando una figura oscura emergió, de pie tan inmóvil como una estatua en el centro del patio. Capitán», llamó el guardia por su radio. «Tenemos un caballo aquí. Parece ese Mustang negro, Sable. Solo está parado ahí». En minutos, una pequeña multitud se reunió cerca de la entrada. Efectivamente, Sable estaba solo, sin ataduras ni guía, mirando la espesa niebla matutina que se deslizaba por el complejo. Incluso desde la distancia, la postura del caballo irradiaba una calma confiada. Lena llegó momentos después, atravesando la niebla arremolinada. Ella y Sable se miraron a los ojos, y en ese intercambio silencioso, sintió la resolución del Mustang. Lentamente, con cuidado, se acercó. Sable no retrocedió, no pateó ni resopló. Simplemente esperó. María, que había corrido detrás de Lena, susurró. «¿Ves eso? Es como si supiera exactamente cuándo volver». Lena extendió la mano suavemente, colocando una mano en el hombro de Sable. El pelaje del caballo estaba húmedo por la niebla, con pequeñas gotas de humedad deslizándose por el pelaje negro. Un leve calor radiaba a través de la palma de Lena. Se volvió hacia María, con una sonrisa tirando de sus labios. «Supongo que no ha terminado aquí después de todo», murmuró Lena. Se sintió como una subestimación. Sable había regresado por su propia voluntad, como si estuviera consciente de que asuntos pendientes persistían en el desierto, de que la frontera aún estaba cargada de peligros ocultos. Los vigilantes en la puerta intercambiaron sonrisas incómodas y comentarios medio en broma sobre el momento oportuno de Sable,
como el Mustang siempre parecía aparecer justo antes de los problemas. Fuera de bromas, dijo María suavemente, lo creo. Este caballo sabe más de lo que podemos comprender. A unos metros, un agente más joven comentó con una risa. Hombre, ese Mustang tiene un mejor sentido de las entradas dramáticas que cualquiera de nosotros. Sonriendo, Lena llevó a Sable lejos del patio, el caballo caminando tranquilamente a su lado. La niebla matutina los envolvió a ambos en un velo cambiante. Se sintió casi ceremonial, como si el desierto les hubiera dado su propio escenario privado para esta reunión. Lena no podía sacudirse la sensación de que un voto silencioso había sido renovado. Enfrentarían juntos lo que viniera después. Semanas después, el sol salió en otro día en el puesto, pintando las dunas con una paleta audaz de naranja y dorado. La estación se había recuperado en gran medida del asalto nocturno, aunque las cicatrices de balas en ciertas paredes permanecían como recordatorios silenciosos. El juicio de Carver estaba en marcha, con la fiscalía acumulando evidencia que aseguraba que pasaría el resto de su vida tras las rejas. El experto en sabotaje del cártel seguía prófugo, pero las pistas llegaban de vez en cuando, alimentando la sensación de que un enfrentamiento final estaba por venir. Sable había tomado la costumbre de entrar y salir de la base, nunca alejándose mucho antes de regresar. Lena pasaba sus días equilibrando las sesiones de entrenamiento de la unidad hecho con la planificación de nuevas rutas que tenían en cuenta la preocupante inteligencia sobre los movimientos del cártel. María ayudaba siempre que podía, dividiendo sus esfuerzos entre monitorear las investigaciones en curso y apoyar las colaboraciones poco convencionales de Lena con los Mustangs. Una mañana fresca, inusual en el clima abrasador del desierto, Lena se encontró de pie cerca de la cerca perimetral, con un sombrero vaquero maltrecho bajado sobre sus ojos. Un par de guantes de cuero desgastados colgaban de su cinturón, la tela rozada por el entrenamiento repetido. Detrás de ella, María se acercó, llevando una pequeña cantimplora de agua. ¿Te vas?, preguntó María, entregándole la cantimplora a Lena. Supongo que captaste el parloteo de ese punto de observación al oeste. Lena tomó un sorbo, agradecida por el refresco. Algo se está gestando ahí fuera. Una señal débil o un rumor, es difícil de decir, pero no puedo quitarme la sensación de que está conectado con la presencia restante del cártel. Hizo una pausa, mirando al horizonte. Y si espero demasiado, podrían desvanecerse de nuevo o volverse más audaces. María la estudió en silencio. Ambas sabían cómo tendían a terminar estos arcos narrativos. El enemigo se reagrupa, intenta un último golpe por venganza o lucro. Lena estaba decidida a cortarlos de raíz primero, para prevenir más traiciones o derramamiento de sangre innecesario. ¿Y vas sola?, aventuró María suavemente. Lena ladeó la cabeza, con una media sonrisa en los labios. No exactamente. Se volvió para ver a Sable emergiendo de detrás de un cobertizo bajo, con la crin captando la luz de la mañana. El Mustang se acercó a un trote tranquilo, como si hubiera oído su nombre. Lena le dio a María una mirada significativa. Él está conmigo. María soltó una risita suave. Por supuesto que lo está. En un movimiento grácil y practicado, Lena palmeó el hombro de Sable. El caballo bajó la cabeza, como invitándola a montar. Se había convertido en algo instintivo ahora, un lenguaje silencioso entre ellos. Lena sintió una punzada de nostalgia, recordando la primera vez que Sable se había arrodillado para dejarla subir, cuando estaba medio muerta y desesperada. María le ofreció a Lena una última palabra de cautela. Ten cuidado ahí fuera. Y regresa. Lena ajustó el ala de su sombrero. No puedo prometer seguridad, pero puedo prometer que haré lo mejor que pueda. Luego, con una sonrisa traviesa, añadió. Además, no hemos terminado nuestro trabajo. Se subió al lomo de Sable, el Mustang permaneciendo firme bajo ella. Un par de vigilantes cerca de la puerta bajaron sus tazas de café y saludaron mientras Lena guiaba a Sable por el patio del complejo. Nadie saludó formalmente,
No era ese tipo de escena formal, pero había un silencio colectivo, un respeto por la guerrera y el caballo que ya habían engañado a la muerte juntos más de una vez. El viento del desierto llevaba el suave siseo de la arena cambiante. En el umbral de la base, Lena hizo una pausa, mirando hacia atrás. Algunos agentes permanecían detrás de la cerca de alambre, María entre ellos. Todos llevaban expresiones que hablaban de orgullo, preocupación y aceptación de una historia que continuaba más allá de lo que podían ver. «Bien», dijo María suavemente. «Ahí va». No hacían falta más palabras. Lena y Sable giraron hacia el oeste, cabalgando hacia el horizonte incierto. El sol naciente lo silueteó, una sola figura ahorcajada sobre un mustang salvaje, adentrándose en lo vasto y desconocido. Un remolino de polvo y niebla persistía alrededor de su camino, abriéndose para revelar la extensión interminable del desierto de dunas y riscos rocosos. En esos momentos finales, un silencio casi cinematográfico envolvió el puesto. Nadie podía decir con certeza a dónde se dirigían o si el peligro acechaba justo más allá de la siguiente cresta. La única certeza era que la frontera aún albergaba sombras y que se necesitaba un guardián para mantenerlas a raya. Lena y Sable llevaban ese manto ahora, unidos por un vínculo más allá de la lógica o el entrenamiento. Mientras la pareja se desvanecía en la distancia, la cámara de un observador invisible podría haber retrocedido, capturando la última imagen de ellos coronando una duna distante. Luego desaparecieron, tragados por el brillo titilante de la mañana del desierto. Sin embargo, su presencia persistía como un eco en el viento, recordando a todos que en una tierra a menudo definida por divisiones duras, la confianza y la lealtad aún podían florecer bajo el sol implacable. Nadie dijo una palabra. El silencio del puesto parecía contener el aliento, como si estuviera plenamente consciente de que algún día ese caballo oscuro y la jinete resuelta regresarían, o que una nueva amenaza podría surgir, requiriendo su vigilancia. Hasta entonces, la frontera, el desierto y aquellos que lo recorrían permanecían en un delicado equilibrio. Y en algún lugar dentro de ese equilibrio, Lena Hart, ya no sola, llevaría la bandera de una promesa: lucharían mientras fuera necesario. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de esta historia. Nos encantaría saber de ti. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y dinos cuál fue tu parte favorita. Si disfrutaste del viaje, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias cautivadoras como esta. Y no te lo pierdas. Activa la campana de notificaciones para estar siempre actualizado con nuestro contenido más reciente. Tu apoyo significa mucho para nosotros.